Buenas tardes, me presento, soy Rodrigo Puebla Maldonado, Rodolfo Villalobos, Andrés Elizalde y Gabriel Marcos. Vamos a hacer la presentación del anteproyecto titulado Impacto del uso climático en el otorgamiento de crédito bancario en México. Nuestra asesora de tesis es la doctora Margarita Crisanti Sacacó. Nuestra idea general es que el Banco de España estimó que las inundaciones que hubieran en el año en Valencia tuvieron un impacto financiero de 20.000 millones de euros. Esto afectando tanto préstamos y hogares como empresas. Se destaca también la importancia este evento de considerar los riesgos climáticos en la estabilidad financiera y en la gestión de riesgos climáticos. Los acrónimos que vamos a ver alrededor de toda la presentación son BCE, que es el Banco Central Europeo; TCFD, que es la Task Force on Climate Related Financial Disclosures; BIS, que es el Bank of International Settlements; ESG, que es Environmental Social Governance; UNFCCC, que es la United Nations Framework Convention on Climate Change; la NFGS, que es la Network of Greening the Financial System; la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas; la UNEP, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente; la EBA, que es el European Banking Authority; el ISSB, que es el International Sustainability Standard Board; el FMI, que es el Fondo Monetario Internacional; y la FRB, que es el Federal Reserve Board. La terminología se divide en riesgo climático. El riesgo climático comprende riesgos físicos y de transición, los cuales se dividen en riesgo físico. El riesgo físico surge en eventos climáticos extremos o cambios graduales. De transición, riesgo de transición son aquellos asociados con el proceso de ajustarse a una economía. Lo que quiere decir es que el riesgo físico es cuando los activos de una empresa se ven con riesgo a pérdida por una catástrofe natural, y los de transición es los procesos que tiene una empresa que no se pueden cambiar, porque es como opera una empresa. La agenda, la primera es antecedentes, luego seguimos con preguntas de la investigación, luego problema, objetivo general, específico, hipótesis, revisión literaria, alcance de la investigación, metodología, bibliografías y referencias. Empezamos con los antecedentes. En el año 97, el protocolo de Kioto en el mercado de carbono fue el primer acuerdo para reducir emisiones. Luego, en el año 2003, los principios de Ecuador. 10 bancos lanzan para evaluar riesgos ambientales en proyectos. Luego, en el 2004, surge el término ESG. Se introduce oficialmente el concepto ESG en finanzas. Luego, en 2006, el informe Stern advierte que no actuar frente al cambio climático podría costar hasta 20% del PIB global. Luego nos vamos hasta el 2015, que surge la tragedia de los Horizontes. Esto alertó sobre el impacto del cambio climático en la estabilidad financiera. En el mismo año tenemos el Acuerdo de París, que esto comprometió a 196 países a limitar el calentamiento global. En el mismo año también tenemos la creación del TCFD. Aquí se crean para impulsar la divulgación de riesgos financieros relacionados con el cambio climático. Nos saltamos a 2017, que nace la red de bancos centrales NGFS. Esta fue formada por los bancos centrales para promover la gestión de riesgos climáticos. En julio del 2018 tenemos el piloto UNEP-FI. Aquí 16 bancos junto a la ONU publicaron un informe pionero con metodologías para analizar riesgos físicos en carteras de crédito. En 2019 tenemos el llamado de la acción de la NGFS igual. Aquí afirmaron que el riesgo climático es un riesgo financiero y que debe ser abordado por bancos centrales y supervisores. En 2020, las guías y escenarios, que fue un impulso global, igual la NGFS lanza escenarios climáticos estandarizados para el análisis de estrés. En 2023, hacia la integración total de riesgo físico-climático, el ISSB lanza normas globales para divulgar estos riesgos y integrarlo a la evaluación crediticia. Por eso surge, en la actualidad tenemos el problema de que los bancos apenas están considerando en integrar el riesgo físico a la hora de evaluar un crédito, porque los que no lo hacen correctamente o no lo integran, puede haber falta de liquidez por falta de
de capacidad de pago de los clientes en los casos de los desastres naturales. Bueno, ahora nuestro objetivo general de la investigación es que nosotros queremos determinar el impacto de la integración del riesgo físico en la evaluación de crédito, con el fin de mitigar los problemas de liquidez que pueden afectar a las entidades financieras. Ante la incapacidad de pago, yo creo que los clientes pueden ser afectados por desastres naturales causados por los mismos cambios climáticos. Bueno, ahora nuestros objetivos específicos para la investigación es: primero vamos a identificar los riesgos físicos climáticos, vamos a analizar qué desastres naturales afectan a los clientes y cómo impactan su capacidad de pago en distintos sectores. Después vamos a ir a crear métricas para medir la exposición y sensibilidad al riesgo climático dentro del análisis crediticio de una institución financiera. Por último, vamos a desarrollar un modelo crediticio donde vamos a incluir la variable de riesgo climático para estimar su impacto sobre la liquidez de la institución financiera. Nuestra hipótesis es que la inclusión de riesgo físico en la evaluación crediticia tiene un impacto significativo en las pérdidas de los bancos. Esto es por el incumplimiento de la falta de capacidad de pago de los afectados, o sea, los clientes. Bueno, en nuestra revisión literaria tenemos diversos autores. Primero tenemos a Monasterolo, que habla de que una transición desordenada puede reducir el valor de las carteras bancarias hasta un 20%, aumentar impagos en 30% y causar pérdidas macroeconómicas superiores al 10% del Producto Interno Bruto. Después, en el 2023, tenemos a Gesami, a Gozzi y a Valentini, que dicen en su paper que un mayor riesgo climático disminuye la liquidez bancaria un 2.5%. Continuando con los papers, con Paolo y Mongeli del 2021, tenemos que su paper nos dice que las catástrofes climáticas aumentaban hasta un 151% y las pérdidas económicas un 250%, generando así mayores riesgos financieros en la ausencia de políticas climáticas claras. Después, Araguala, Burke, Klusak, Mojades, Bols y Senglis en el 2021, con su paper Climate Change and Physical Sustainability Risk Opportunities, nos dice que la vulnerabilidad climática aumentó el costo de la deuda pública en países vulnerables hasta un 1.17 puntos porcentuales, generando 40.000 millones extra en intereses entre el 2007 y el 2016. Por último, vemos que DeSantis y Duns nos comunican que los gerentes aumentaban el flujo de caja hasta un 13% tras huracanes, sobreestimando el riesgo temporalmente. Y que los sentimientos negativos sobre el clima reducen los préstamos, la inversión y el Producto Interno Bruto, afectando la estabilidad financiera en transiciones verdes. Seguimos con Klopp en el año 2017, donde dice que las catástrofes aumentaron en 3 puntos porcentuales. La probabilidad de default, especialmente por tormentas y terremotos, los cuales los terremotos causan daños, pero no se producen o no se clasifican como un riesgo físico. Luego, en el 2021, la NGFS este estudio demuestra que el costo de capital aumentó entre un 10% y un 20% en sectores intensivos en carbono, mientras unas empresas con buen desempeño en ESG redujeron un costo de hasta 15 puntos base. Luego seguimos con Toma y Staffelli en el año 2022. Solo el 27% de los bancos italianos tienen políticas climáticas claras, la mayoría no ajusta la gestión de riesgo, entonces en eso se deriva. Luego en el año 2020, Bu y Confilabon dicen que los países con mayor desarrollo financiero crecieron en un 1.3% más que los menos desarrollados tras un desastre natural. Luego por último, Ruida-Han en el año 21 dice que en zonas inundadas los valores hipotecarios fueron sobreestimados entre un 3 y 5% sin ajuste en tasas o montos. En el alcance de esta investigación tenemos a entidades financieras en México con un enfoque en banca comercial, y el periodo de la investigación es del 2010 al 2025, incluyendo desastres naturales y eventos climáticos. Pasando a la metodología, se dividen en unos pasos. Nuestro enfoque está en dos: cualitativo y cuantitativo. En el cuantitativo vamos a analizar datos de morosidad, pérdidas crediticias y ocurrencias de desastres.
Y en lo cualitativo vamos a entrevistar al sector bancario como directores y analistas de riesgo. En nuestro diseño, nuestro objetivo va a ser desarrollar un modelo predictivo que integre el riesgo físico en el otorgamiento de crédito. Bueno, seguimos con nuestra recolección de datos cuantitativos. Unos son los climáticos, estas son nuestras fuentes. Las variables que vamos a ver son el tipo de desastre, su severidad, la frecuencia y la ubicación. Luego nos pasamos a la etapa 2, que son datos financieros. Vamos a buscar datos de impago y morosidad antes y después de los eventos climáticos. Después la información de carteras de crédito por región y por sector. Y estas son nuestras fuentes de los datos financieros. Y luego, para continuar con nuestra metodología, vamos a realizar 3 o 4 entrevistas a directivos bancarios y analistas del área de riesgo. Luego vamos a conocer cómo ellos integran el riesgo físico en sus análisis y decisiones de crédito. Después vamos a crear un modelo crediticio que incorpore estas variables, como la exposición, vulnerabilidad, resiliencia y probabilidad climática. Por último, vamos a aplicar el modelo en un caso real y comparar los resultados e identificar qué tanto es el impacto del riesgo físico en la toma de decisiones y liquidez bancaria. Estas son nuestras bibliografías. Y ya por último, damos nuestra palabra que hemos realizado esta actividad con integridad académica. Muchas gracias.